Vinimos hasta Nilo para descubrir por qué aquí se le dio vida al himno nacional de Colombia. Todo comenzó cuando el compositor italiano Oreste Sindici llegó a estas tierras para comprarse una finca de verano. Este es el territorio que Oreste Sindici compró en 1887, enamorado del clima caliente de Nilo. Aquí llegamos para descubrir que el maestro pagó 1.500 pesos por su finca El Prado, que para la época era una millonada. Oreste Sindici era un tenor de origen italiano, después se le dio la nacionalidad colombiana. Él llegó en 1863 a Colombia. Aunque los lugareños de Nilo a finales del siglo XIX sabían que se trataba de un músico célebre y adinerado, jamás sospecharon que Oreste Sindici, 128 años después, tendría una réplica de su cuerpo dominando al pueblo. Eso fue en 1988, el entonces gobernador Francisco Pizano rinde un homenaje haciendo este monumento en bronce de la altura original del maestro, 1,65 m, y reposa en el parque principal del municipio de Nilo. Mucha gente desconoce a Nilo, un municipio cuyo bautizo se lo ganó por las crecientes del río Pagüey, que recordaban las inundaciones del río Nilo en África. Pero quien no ha venido aquí no tiene idea de que Nilo tiene su propio héroe. Pues toda la vida, desde que estábamos en la escuela, sabemos que era el himno nacional y quién lo cantaba, pero una divulgación como la hay hoy, hace unos 30, 40 años para acá, pues no la había. En Nilo todo tiene que ver con Oreste Sindici. La plaza principal del pueblo tiene su nombre. Hay colegio y hasta un museo donde se puede aprender del compositor italiano. De Oreste Sindici sé que el nombre original de él era Joaquín Atilio Augustos Orestes Teopisto y Melchor Sindici Topay. ¿A qué se debe eso? Que según la historia de Europa, Asia y parte de Oceanía, cuando nace un niño específicamente le dan los nombres de los personajes más importantes del país, de la historia y a la vez de su familia. El Museo de Oreste Sindici se creó en el año 2011. Allí se tienen los registros que recopiló el historiador Manuel Ávila, donde se cuenta la historia paso a paso del que le puso la música al himno que enardece nuestro sentimiento de patria. Rafael Núñez, ¿cómo sabe de que este hombre está en Colombia? Porque relativamente José Domingo Torres, que era el secretario de gobierno en esa época, hace los contactos para saber dónde está el italiano. Algunos dicen que está en las partes del sur del Tolima, otros que están cerca de Bogotá, pero alguien le da la pista de que el hombre se encuentra en el municipio de Nilo. Y allí el entonces presidente le pide al maestro Oreste Sindici que componga una música para un poema que él tenía en sus manos. El compositor italiano buscó la tranquilidad de su finca de verano en Nilo para darle vida en tonalidad de mi bemol y compás de 4 tiempos al himno de Colombia. Voy a interpretar un fragmento de la música del himno nacional. El maestro Oreste Sindici se revolcará en su tumba por la mala interpretación. La música del himno nacional tuvo como objetivo interpretarse en Cartagena a propósito de la celebración de su independencia el 11 de noviembre de 1887. Pero unos meses antes, los nilenses tuvieron el privilegio de escuchar el preestreno. Aquí al lado del almendro está ubicado un árbol de tamarindo en la parte nororiental del parque principal, y fue en este punto donde por primera vez el maestro Oreste Sindici interpretó las notas musicales del himno nacional. Yo creo que es el himno nacional más bonito del mundo. Tan orgullosos se sienten en Nilo que pronto esperan una visita oficial del cónsul de Italia en Colombia. El gobierno italiano está interesado en el municipio de Nilo y lo sé, que probablemente, no sé, puede ser en este mes, en el otro mes, probablemente hay una visita oficial. Y es que no es para menos, el himno nacional se interpreta a nivel mundial en certámenes como los Juegos Olímpicos,
el Mundial de Fútbol y cualquier competición en la que un colombiano acaricie el podio. Nilo recibe aproximadamente 3.000 turistas por año que se interesan en la vida y obra de quien plasmó en partituras la música de nuestro célebre himno nacional. La partitura original que escribió Orestes Síndizi se conserva en el Museo Nacional en Bogotá, y es que este compositor italiano, una vez pisó tierras colombianas, se enamoró de una mujer que lo hizo quedarse hasta el final de sus días. Ella es Justina Janot, la mujer que le robó el corazón a Orestes Síndizi. Se conocieron en el Teatro Maldonado en Bogotá, la noche en la que el compositor italiano interpretó la ópera Hernani de Giuseppe Verdi. Como buen músico, Síndizi cargaba a donde fueran sus instrumentos, en especial 2 armonios, de los cuales actualmente solo se conserva uno. Este es un armonio a base de viento, es del año 1810, es el instrumento donde se compuso la música del himno nacional. Al maestro italiano le gustaba compartir su música con todos en el pueblo, así que no tenía problema en sacar el armonio al aire libre. Bueno, era costumbre que después de las misas dominicales, él como un muy buen católico, acompañaba a la Santa Eucaristía, terminada la Santa Eucaristía, mandaba a sacar el armonio que estaba ubicado en la iglesia, en la parte del fondo, y lo ubicaban aquí en el árbol del tamarindo, y él aquí hacía como una especie de retretas para la comunidad y los niños. No, pues ese árbol, como el árbol estaba ubicado en tierra, en ese tiempo no había pavimento ni nada de eso, pues el árbol estaba ahí y ahí había una banca donde sentaba uno como esta, de cemento ahí. Pero pues ya viene el problema de la pavimentación de las calles, toda esa vaina, y el árbol pues lo quitaron de ahí. Sí. Del matrimonio con Justina fueron fruto de su amor 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Su hijo mayor nació aquí en el municipio de Nilo, la partida de bautismo la tenemos en el Museo de la Casa de la Cultura, es nacido en el municipio de Nilo y murió en la Guerra de los 1000 días en Flandes. Con la muerte de su único hijo varón, Orestes Síndizi acentuó su consumo de tabaco. Prontamente, el 12 de enero de 1904, murió por una arterioesclerosis causada por tanto fumar. A pesar de ello, en Nilo todos lo recuerdan como un ídolo que trasciende los siglos. Desde el hermoso municipio de Nilo me despido, no sin antes invitarlos a que conozcan el río Pagüey, donde es muy popular todos los domingos el paseo de olla. Hasta pronto.